Ok, entonces Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice el Señor: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa palabra es importante, descendencia. Dice el versículo 20: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, que les había de dar. Fíjate, hermano, esta mañana, esta predicación yo la titulé Generaciones de bendición o de maldición. Y quiero comenzar diciéndote que nosotros tenemos la capacidad de escoger entre la vida y la bendición o la muerte y la maldición. Dios no escoge por nosotros, sino que somos nosotros los que decidimos. Tú y yo decidimos. Él solo nos exhorta allí en Deuteronomio capítulo 30 para que escojamos la vida. Y dice: escoge la vida haciendo tres cosas. Número 1, dice ahí en el versículo 20, amándome. Número 2, atendiendo a mi voz. Y número 3, siguiéndome a mí. O lo que es lo mismo, obedeciendo. Ahora, el resultado de esto, el resultado de escoger la vida y la bendición, es que dice ahí la palabra que Él va a hacer vida para nosotros. Dice que va a prolongar nuestra vida y dice que nos va a entregar la tierra. O como dice allí mismo en el capítulo 30, sáltate atrás al versículo 15, el final del versículo 15 dice: para que vivas y para que seas multiplicado. Y Jehová tu Dios, ¿de qué dice ahí, hermano? Te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, yo quiero esta mañana estudiar dos personajes, uno que escogió el mal y trajo consecuencias de maldición a su descendencia, y el otro que escogió bien o el bien y trajo consecuencias de bendición a su descendencia. Y estos dos personajes están en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y en el capítulo 4, en el capítulo 4 vemos la historia de Caín, ¿no? Y Caín dice que Dios pidió ofrenda y ellos trajeron una ofrenda. Abel trajo la ofrenda de su ganado, un borrego, ¿verdad? Limpio y sin mancha y no estaba tuerto, no estaba cojo, y Abel lo ofreció en sacrificio para Dios. Pero Caín trajo una ofrenda de frutas y legumbres, ¿no? Porque él era labrador de la tierra. Y déjame decirte, yo siempre he dicho, aunque la Biblia no lo dice así tal cual, pero yo siempre he dicho que ellos sabían la ofrenda que a Dios le agradaba. Caín no era neófito, Caín no era ignorante, ¿verdad?, de la ofrenda que Dios quería. Él sabía que Dios pedía corderos. Y él y Abel lo sabían. Y Abel dijo: pues lo que Dios pide siempre son corderos. Entonces yo le voy a traer un cordero porque eso es lo que a Dios le agrada. Pero Caín era rebelde y él dijo: yo no le voy a dar a Dios lo que Dios quiere. Yo le voy a dar lo que yo quiero. Yo le voy a dar, no voy a hacerlo como él dice, voy a hacerlo como yo digo.
Y entonces yo le voy a dar lo que yo creo que es mejor darle a Dios y le voy a traer frutas, le voy a traer legumbres, unas buenas manzanas, una buena sandía, una piña amarilla, ¿verdad? Jugosa, adornado allí con flores, adornado con ramas, que se vea bonito. ¿Cómo va a desechar una ofrenda que viene de mi corazón, que se ve tan increíble? ¿Cómo la va a desechar? Y la desechó. Dijo, la ofrenda de Abel es aceptada. La ofrenda de Caín, pues sí, está bonita. Sí, los frutos están bien rojos, bien jugosos, ¿verdad? Las flores se ven muy llamativas, muy hermosas, pero, o sea, gracias, pero no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería. Porque escúchame, hermano, a Dios no le podamos dar lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros deseamos. A Dios se le da lo que Él pide. Y entonces Caín se enojó, se molestó, se llenó de mucho coraje, de mucha ira. Y fíjate, en contra de dos personas. Primero en contra de Dios por no haber aceptado su ofrenda, y luego en contra de su hermano que ni culpa tenía. Y entonces dice que empezó a planear en su celo, en su envidia, en su coraje, en su enojo. Empezó a planear cómo matar a su hermano. Y entonces en el capítulo 4, en el versículo 7, y te lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, y si tú tienes ahí tu Biblia Reina Valera 60, léelo allí en la Reina Valera 60, pero la Nueva Traducción Viviente lanza más luz acerca de este versículo que es un poco oscuro, pero dice en el versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si se lo está diciendo Dios a Caín, ¿no? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, el pecado está al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 7 el Señor a Caín. O sea, le está dando Dios a Caín la oportunidad de escoger la bendición. Caín, yo te digo, ten cuidado. Yo ya vi tu corazón, yo ya sé lo que quieres hacer. Yo conozco tus pensamientos. Si haces las cosas bien, si haces las cosas correctas, pues vas a ser aceptado. Pero si no quieres hacer, si te niegas a hacer lo correcto, entonces el pecado está detrás de la puerta, una puerta a la que tú le estás abriendo, a la que tú le estás dando la oportunidad para que el diablo entre y haga estragos en tu vida. Escoge el bien, Caín. Antes de que pase algo, antes de que mates a tu hermano, antes de que tengas que huir de la tierra, yo te digo, escoge el bien. O sea, escúchame, hermano, Dios no podía escoger el bien por Caín. Pero Dios le está dando una advertencia a Caín, escoge el bien, porque el pecado está detrás de la puerta. Y si tú abres la puerta para escoger el mal, la desobediencia, la rebeldía, la maldición, eso va a traer consecuencias terribles, no solamente a tu vida, a la vida de toda tu descendencia. Pero tristemente vemos que en Génesis, hermano, Caín no escogió lo bueno, Caín escogió lo malo y mata a su hermano. Y en el versículo 9, no lo leas, pero allí en el versículo 9 Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Dios no le estaba preguntando porque no sabía. Dios ya sabía que Abel estaba muerto y que lo había matado Caín. Pero le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Dios esperaba en la respuesta de Caín arrepentimiento. Señor, lo maté, me dejé llevar, no te hice caso, abrí la puerta al enemigo y me llené de celos, de coraje, de ira y no te oí y lo maté y está muerto y yo soy pecador y me arrepiento. Esa era la respuesta que Dios esperaba de Caín cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano?
Y Caín le responde de una manera terrible, ¿no? Le dice, pues yo qué voy a saber, pues yo no soy su nana, yo no lo ando cuidando, no tiene 5 años. ¡Wow! Y entonces en el versículo 11, no lo leas, pero lo puedes leer ahí en tu casa. Dios lo maldice, le dice: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, abriste la puerta al enemigo. Abriste la puerta en tus celos, en tu envidia, en tu coraje, en tu enojo, en tu ira. Y tú solito has dejado entrar la maldición y ahora recibes maldición. Y entonces, ahora sí ve conmigo, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y yo te quiero dar algunas características de Caín, hermano. Caín era rebelde, ¿no? Porque ofreció el sacrificio que él quiso y no el que Dios pedía. Era envidioso porque porque envidiaba la aceptación que Abel había tenido. Era iracundo. Se enojó contra Dios y contra su hermano y se reflejaba en su semblante. Era mentiroso porque le miente deliberadamente a Dios. Le dice: yo no sé dónde está mi hermano, sabiendo que estaba muerto y que lo había ya enterrado. Era orgulloso, número 5, por la forma en que le contesta a Dios: ¿soy yo acaso la nana de mi hermano? Era cínico porque sabía lo que había hecho y que a Dios no se le podía engañar, y de todas maneras trata de engañar a Dios. Era vengativo. Abel no tenía la culpa, pero de todas maneras Caín se vengó de él. Y era, número 8, falto de arrepentimiento, porque salió de la presencia de Dios para nunca regresar. Nunca lees en el Génesis, hermano, que Caín regresó a Dios arrepentido, ¿no? Señor, perdóname, ¿qué hice? ¿Verdad? Jamás. Y entonces, ve conmigo ahí en Génesis capítulo 4, en el versículo 17. Y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. El viernes pasado estábamos en un grupo que tenemos los viernes en la noche y estábamos hablando, y había una persona ahí a un lado de mí y me dice, hermano, yo ya leí el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se me complica, sobre todo en las partes donde empiezan a hablar acerca de las genealogías, ¿no? Porque es difícil, un montón de nombres que tú dices, bueno, ¿y esto para qué, no? ¿Por qué tanto nombre aquí? ¿Qué tiene que ver? Pero escúchame, a veces las genealogías dan una enseñanza excelente a nuestras vidas espiritualmente, ¿no? Y este es el caso de esta genealogía. Fíjate, son 6 generaciones desde Caín hasta Lamec. La primera generación es Caín, si contamos la primera desde Caín. Yo sé que la primera se cuenta desde Adán, pero vamos a contar la primera desde Caín. Y luego la segunda generación fue Enoc, y la tercera generación en el verso 18 fue Irad, y la cuarta generación Mehujael, la quinta generación Metusael, y la sexta generación se levanta un hombre que se llamaba Lamec, que fue el tataranieto, no sé si se dice así, pero fue el tataranieto de Caín. Y escúchame, y cada generación fue transmitiendo, escucha esto, hermano, la misma herencia de maldición de Caín. Y cada una fue mejorando, entre comillas, su maldad.
Si Caín era rebelde, envidioso, iracundo, mentiroso, orgulloso, cínico, vengativo y falto de arrepentimiento, cada uno de sus descendientes, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, la sexta generación con Lamec, fueron mejorando esa situación. Y con Lamec, hermano, viene la cereza del pastel de la maldición generacional de Caín. Y dice en el versículo 19, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Si Caín había sido malvado, Lamec era peor. Déjame decirte algo, el jueves pasado contestamos la pregunta acerca de por qué en la Biblia se da permiso, ¿verdad? O aparece como que da permiso Dios de tener varias mujeres. ¿Por qué Salomón, que era tan sabio, tuvo 1000 mujeres? Y déjame decirte algo, y lo contestamos el jueves pasado, nunca Dios da permiso de tener más de una sola mujer. Nunca. Y a Salomón no le fue bien de ninguna manera por tener 1000 mujeres. Ni a Abraham por tener 2. Ni a Jacob por tener 4. Ni a David por tener más de una, ¿no? Todos los personajes bíblicos en la Biblia que tú lees, hermano, que tuvieron más de una mujer, todos tuvieron problemas. Porque Dios estableció para el hombre, y lo contestamos muy claramente el jueves pasado. Si no viniste, pues te la perdiste, ¿no? Pero lo contestamos muy claramente. Pero Dios lo que dijo fue, en el principio, varón y hembra los hizo. Hombre y mujer en un solo matrimonio, y los dos serán una sola carne. Y se unirá el hombre a su mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre. La regla bíblica hasta este momento era una sola mujer. Pero Lamec dice, ¿y por qué? ¿Por qué no se pueden 2? Yo puedo tener 2. Yo voy a escoger a esta que se llama Ada, y a esta otra que se llama Silpa, ¿verdad? Dios ha dicho que una, pero ¿por qué una? Igualito que su tatarabuelo, ¿no? Caín, que dijo, ¿y por qué un cordero? No, yo le voy a ofrecer frutas, yo le voy a ofrecer legumbres, yo le voy a ofrecer verduras. La misma actitud, la misma idea, el mismo espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué nada más una? Yo voy a tener 2. El primer adúltero en la Biblia es Lamec. Y vuelvo a repetir, no era algo que Dios permitiera, no era lo mejor, pero Lamec era rebelde igual que su abuelo Caín, y él hacía lo que mejor le parecía, él hacía lo que él quería. Y enseñó con su ejemplo. A partir de ese momento, desde Génesis capítulo 4, enseñó con su ejemplo que sí se podía, que no pasaba nada, que no estaba mal, según él. Y de ahí en adelante todos dijeron, ¿se vale? Pues entonces sí, ¿verdad? Pues 2 o 3 o 4. Y recibieron las consecuencias, ¿no? Sin importar lo que Dios había establecido en el principio. Déjame decirte algo esta mañana, hermano. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir. Pero más allá de eso, transmitimos bendición o maldición a nuestras generaciones cuando somos obedientes o cuando somos rebeldes a la palabra de Dios. Fíjate, ve conmigo, Génesis 4, ahí en Génesis 4, ahora ve el versículo 20. Y dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Fíjate qué interesante, Jubal, hijo de Lamec, y Lamec, abuelo o hijo o nieto más bien, ¿no? De Caín. Jubal fue el padre de la música. Qué interesante, hermano. De todos los que tocan arpa y flauta. Antes de Jubal, la gente no conocía los instrumentos. Antes de Jubal, probablemente no había música. Aparece Jubal, hijo de Lamec,
nieto de Caín, y aparece la música, porque él empieza a inventar sonidos, él empieza a inventar instrumentos, él inventa la música. Y es muy interesante, hermano, que la música inicia bajo una descendencia maldecida, rebelde, no arrepentida. Y es muy interesante que Luzbel era el encargado de la música en el cielo, que fue destituido, y que Lamec, rebelde, igual que Luzbel o Lucero de la mañana o Satanás o el diablo, venía de en esa misma línea de inspiración. Qué interesante, ¿verdad que sí, hermano? Y yo creo que hoy en día Dios está restaurando la música, y yo creo que llevamos años ya, ¿verdad? Muchos años, cientos de años, pero en los últimos años Dios está restaurando lo que es la música para el Señor, ¿no? Pero es interesante que todo esto viene de esta línea de maldición. Entonces, fíjate, el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, y lo escuchó su nieto Jubal, y lo escuchó también su nieto, ¿cuál fue el otro nieto? Tubal Caín, ¿no? Ahí en el versículo 22, perdón, saltándome al versículo que estábamos antes. Entonces lo oyeron sus nietos, lo oyeron sus esposas y lo oyeron sus nietos. Dice ahí en el versículo 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, un joven por mi golpe, es decir, el que me la hace me la paga, ¿no? Dice el verso 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¡Wow! Lamec, vuelvo a repetirte, hermano, Lamec era la 6ª generación de Caín, pero fue más vengativo, más iracundo que Caín. A mí el que me la hace la paga. Si te me cierras, me bajo con un tubo y te rompo los faros. ¿No? ¿Por qué? Porque así era mi papá, y así era su papá, y así era su papá, y así era mi abuelo, mi bisabuelo, y así era mi tatara abuelo Caín. Y yo soy hijo de tigre pintito, ¿no? Y yo salí corregido y aumentado. Déjame decirte, hermano, cuando tenemos a Cristo, o cuando llegamos a Cristo, todas las maldiciones generacionales que nos siguen y que se han repetido hasta la 3ª y 4ª generación se rompen. Pero mientras no tenemos al Señor, es una cadena interminable, porque mi papá, o vamos a poner mi abuelo, fue la 1ª generación, mi padre la 2ª, yo la 3ª y mi hijo la 4ª, ¿no? Pero ahora yo soy la 1ª generación y mi hijo la 2ª, y su hijo va a ser la 3ª, y mi nieto va a ser la 3ª, y mi bisnieto va a ser la 4ª. Y dice la Biblia, yo vendré sobre los que aborrecen mi nombre hasta la 2ª, 3ª y 4ª generación. Pero ¿cuándo acaba esa 4ª generación? Nunca. Porque mi abuelo fue la 1ª, mi padre la 2ª, yo la 3ª, pero ahora yo soy la 1ª, mi hijo la 2ª, mi nieto la 3ª, mi bisnieto la 4ª, pero ahora mi hijo es la 1ª y su hijo es la 2ª, y así nos podemos ir. ¿Y cuándo se rompe? Hasta que venimos al Señor a través de su sangre. Escúchame, hermano. Y entonces, a través de la sangre de Cristo, empezamos a influir en verdaderas descendencias de bendición y de vida. Pero mientras no haya arrepentimiento, la descendencia de maldición continúa. Mientras no se aplica la sangre de Cristo, la descendencia de maldición va de generación en generación y va aumentando. Ahora, la primera historia que te acabo de narrar es muy triste, es la historia de Caín. Ahora te voy a narrar otra historia, la historia de Set. Y ve allí a Génesis capítulo 4 en el versículo 25. Dice, y conoció de nuevo
a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Cuando habla de sustituir otro hijo, está hablando de un hijo que ama a Dios, que es sujeto, que es obediente, que es sensible, al igual que Abel, al que mató Caín. Set tenía el mismo corazón de Abel. Era obediente, era sensible a las cosas de Dios, estaba listo para obedecer al Señor. Por eso Eva lo toma como un sustituto de Abel. Y el nacimiento de Set marca la diferencia con una generación de bendición. Fíjate lo que dice el versículo 26. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el original, en esa cita dice, comenzaron los hombres a llamarse por el nombre de Jehová. Y en la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera. Dice, y la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. ¡Wow! Escúchame, hermano. Con Set, ¿verdad? Viene un hijo que se llama Enos. Y con Enos a la gente se le comienza a antojar, la gente comienza a animarse, se empiezan a ver motivados a comenzar a buscar a Dios, así como Set y su hijo Enos lo hacían. Porque ahora era una descendencia de bendición. Y cuando tú vas al capítulo 5, entre el versículo 1 y el versículo 20, marca otra vez 6 generaciones, empezando por Set. Set era la primera, y luego dice que nació la segunda generación Enos, la tercera generación Cainán, la cuarta generación Mahalalel, la quinta generación Jared y la sexta generación Enoc. Escúchame, la sexta generación de Caín, Lamec, la sexta generación de Set, Enoc. Y dice ahí en el versículo 21, capítulo 5, ve conmigo ahí por favor. Dice, vivió Enoc, acuérdate, es la sexta generación de Set, ¿ok? Vivió 65 años y engendró a Matusalén, dice el verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Escuche el verso 24, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! La relación de Enoc con Dios, hermano, era tan fuerte, era tan intensa, había una intimidad tan tremenda entre Enoc y Dios, que Dios lo llevó directamente a su presencia sin pasar por la experiencia de la muerte. Enoc es un tipo del rapto de la iglesia que se va arrebatada para Dios con vestiduras de lino fino y de santidad allí en el Apocalipsis. Fíjate, sáltate tantito, pon una señal ahí en Génesis capítulo 5, pero ve conmigo rápidamente a Hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 5 te lo voy a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Escucha, hermano, ¿a cuántos les gustaría eso? No te mueres. Un buen día cierras los ojos y cuando los abres estás ya en el cielo, ¿no? ¡Wow! Eso le pasó a Enoc, ¿no? Dice, fue por la fe, que Enoc ascendió al cielo sin morir. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba. ¿A quién, hermano? A Dios. Imagínate, hermano, la primera generación fue Set, y luego vino Enos, y luego Cainán, y luego Mahalalel, y luego Jared. Y cuando llega Enoc,
se había perfeccionado en la sexta generación la relación, la intimidad, la comunión, el amor a Dios en la vida de cada una de estas generaciones. Si Set amaba a Dios, si Set tenía una intimidad tremenda con el Señor, Enoc estaba en otro nivel. Tan en otro nivel, hermano, que Dios lo toma y le dice: yo te amo tanto que tú no te vas a morir, vente conmigo ya. Tú no vas a pasar por el trago amargo de la muerte. Tú no vas a pasar por la enfermedad. Tú no vas a pasar por la situación difícil de la muerte. Vente conmigo ya, en este momento. Y lo toma y los familiares dijeron: ¿y el abuelito no? Pues no sé, no lo encontramos. Llámale para que venga a comer. No sé dónde, estaba en su cuarto, hombre, estaba ahí leyendo la Biblia, ¿no? Estaba hincado orando, pero dile que ya se venga a comer. No está. Ahí están sus ropas, ahí están sus zapatos, sus pantalones, la camisa que traía, la corbata quedó ahí en la cama, pero él no está. Los lentes ahí están sobre la Biblia, pero él no está. ¿Cómo que no está? Búscalo abajo de la cama. No está, porque se fue con el Señor. ¡Wow! Imagínate, hermano. Y luego fíjate, es muy importante esto, porque la obediencia que tenemos para con el Señor, ¿verdad? Lo transmitimos a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Fíjate, en la sexta generación de Caín está Lamec, con el ejemplo de lo que es estar bajo maldición. En la sexta generación de Set está Enoc, con el ejemplo de lo que es estar bajo bendición. Y luego fíjate ahí, en el capítulo 5 de Génesis, regresa a Génesis conmigo, en el versículo 25, dice: y vivió Matusalén. ¿Te acuerdas que Matusalén era hijo de Enoc? Dice: y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Y entonces murió. Y escúchame, la séptima generación es la de Matusalén, quien fue el hombre más longevo de la historia en la palabra de Dios. Paquito casi le llega, pero todavía no, ¿verdad? Pero Matusalén, hermano, escúchame, Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió. ¡Wow! ¿Por qué crees tú, hermano? Porque tenía vida y vida en abundancia, ¿no? Porque tenía abundancia de vida, porque amaba a Dios. Y cuando amamos a Dios, hermano, Dios prolonga nuestra vida. Yo alguna vez hice un estudio, porque una vez yo me pregunté y dije: bueno, si Matusalén vivió tanto, ¿por qué no subió al arca con Noé? Y entonces yo me puse a investigar y me puse a investigar los años y hice ahí un cuadro, ¿verdad? Con todos los años, un cuadro que si quieres te lo puedo proporcionar, todavía lo tengo ahí en mi computadora y hice los cuadros y me di cuenta, hermano, que Matusalén murió unos pocos años antes de que llegara el diluvio. O sea que seguramente Matusalén le pasaba los clavos a Noé para que Noé hiciera el arca. Y mientras que Noé predicaba, porque dice Hebreos que era pregonero de justicia, escúchame, Matusalén decía: amén, conviértanse a lo que dice mi nieto. Wow. ¿Por qué? Porque escúchame, porque la octava generación, bueno, ve conmigo allí, la séptima, fíjate, es Matusalén. Y luego la octava generación en el capítulo 5, ¿sí? En el capítulo 5, en el versículo 28 dice: vivió Lamec, porque dice en el versículo 26 que Matusalén engendró a Lamec. Ahora, escúchame, este Lamec no, obviamente no es el mismo que Lamec, nieto de
Caín, ¿verdad? Es otro Lamec, le pusieron el mismo nombre nada más, ¿no? Pero entonces dice, versículo 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y ese hijo se llamó, verso 29, Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¡Wow! Escúchame, hermano. La descendencia de Set fue mejorando y mejorando y mejorando y mejorando la relación, la intimidad, la comunión y el amor a Dios. De tal manera que Enoc se desaparece. Matusalén vive no sé cuántos años. Lamec es el padre de Noé. Y Noé es el escogido para hacer el arca que traería salvación a su familia y a todo aquel que se quisiera subir, solo que nadie se quiso subir, ¿verdad? Pero la familia de Noé sobrevivió. Escúchame, y ahí no termina la historia, sino que Noé es padre de Sem, Cam y Jafet. Y de Sem viene Abraham, y de Abraham viene David, y de David viene Jesús. Tenemos nosotros ya, todos los que estamos aquí, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos pedido perdón y Jesús es el Señor de nuestra vida, ahorita mismo ya en este instante tú ya tienes una generación de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú ya eres bendecido y tus hijos son bendecidos y tus nietos son bendecidos y tus bisnietos son bendecidos. Escúchame, y aun cuando nuestro pasado fue de pecado, este se rompió cuando hubo arrepentimiento y cuando comenzamos a obedecer al Señor, y todo eso ha sido por la pura y mera gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Ahora, yo te voy a pedir que vayas conmigo. Dale un aplauso al Señor. Ahora, pero ve conmigo, Ezequiel capítulo 18 en el versículo 29. Fíjate, vamos a leer una cita que de repente algunos dicen, no, hermano, eso ya no, porque mire lo que dice Ezequiel 18:20. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, déjame decirte esto, hermano. Es verdad que cada quien responde por sus propias decisiones. Mis hijos no van a ser condenados por mis pecados, ni yo voy a ser condenado por el pecado de mis hijos. Pero de lo que estoy hablando esta mañana es que mi responsabilidad como padre no es solo permanecer fiel a Dios, sino transmitir a mi hijo, a mi hija, a mi descendencia, lo que significa la verdadera adoración, lo que significa la fidelidad, la entrega y la rendición de nuestras vidas a Dios. ¿Cómo lo enseño? Con el ejemplo. Mis hijos me tienen que ver orar, mis hijos me tienen que ver leer la Biblia, mis hijos me tienen que ver perdonar, mis hijos me tienen que ver amar a Dios, mis hijos me tienen que ver venir a la congregación, y cuando vengo a la congregación, mis hijos me tienen que ver levantando las manos, danzando, aplaudiendo, cantando, llorando. Y esa va a ser la mejor enseñanza hacia mi descendencia, para que mi descendencia continúe siendo una descendencia de bendición. Yo hablé el domingo pasado tocamos un poquito el tema acerca del Halloween y del Día de Muertos. Si no viniste, escucha la predicación allí en el internet, se llama Atrévete a ser diferente. Y estuvimos hablando un poquito acerca de eso, y cuando terminó la reunión se acercó conmigo un hermano y me dijo, ¿sabes algo, Daniel? Mis hijas no participan en nada de eso, del día del Halloween y del día del muerto, de los muertos, ¿no? En la escuela, no lo hacen, no participan.
Y nunca mi esposa y yo les hemos dicho, ustedes no tienen que participar. Eso es del diablo. Ustedes no tienen que ir y cuidadito con que anden disfrazándose, ¿verdad? Y cuidadito con que anden No. Dice, nosotros no les hemos dicho nada, nosotros no les hemos prohibido nada, pero ellas solitas le dicen a la maestra, maestra, discúlpenos, nosotras no vamos a participar. Déjame decirte algo, hermano, yo jamás les he prohibido a mis hijos o nunca les prohibí en el pasado, ni ahora, ¿verdad? Les he prohibido ir al antro, ¿no? Pero nunca ellos estuvieron interesados en ir al antro. ¿Por qué? Porque nunca me vieron a mí y a Mireya yendo al antro. O pensando, ¿cuándo vamos a ir al antro? ¿Verdad? Hijos, ahí se quedan, vamos al antro y ahí los dejamos con una muchacha, ¿no? O con una persona que los cuide y nosotros nos vamos al antro. Si hubiéramos sido así cuando mis hijos tenían 2 o 3 o 4 o 5, 6 o 7 o 8 años de edad, ahora que tienen 14, 15, 16, 17, dirían, papá, pues nosotros también queremos ir al antro. Si me hubieran visto fumar, si me hubieran visto tomar, ¿no? Pues entonces tú lo haces, yo también lo hago, nosotros también queremos. Pero como Mireya y yo no veníamos al antro, veníamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces a ellos no se les antojaba ir al antro, se les antojaba venir a la iglesia. Y aunque no se les antojara, nosotros lo traíamos. O sea, y creamos un hábito en ellos. Para ellos no hay otra cosa el domingo más que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque mis papás van a la iglesia. Y en la iglesia no estamos como palos todos. En la iglesia adoramos, cantamos, bendecimos, ministramos al Señor. Tú enseñas con tu ejemplo y tú traes una herencia de bendición a tu casa con tu ejemplo y con la relación que tú tienes con el Señor. Debemos reconocer, hermano, que como padres podemos transmitir vida o muerte a nuestras siguientes generaciones. Y por lo mismo debemos tener cuidado qué traemos a la casa, qué vemos, qué hablamos, cuánto oramos, cuánto adoramos, cuánto buscamos a Dios en lo personal. ¿Por qué? Porque tus hijos, tus nietos, tus bisnietos están viendo y están cachando todas las cosas, ¿no? Una generación de maldición siempre va a ser peor que la anterior, pero una generación de bendición siempre va a ser mejor que la anterior. La bendición va a hacer que tus descendientes logren lo que tú no pudiste lograr en el Señor. De repente vas a tener nietos pastores. O de repente vas a tener bisnietos profetas. O de repente vas a tener nietos que aman a Dios y que trabajan en la iglesia y que cantan más bonito que tú y adoran más bonito que tú y oran más excelente que tú. Y tú vas a estar orgulloso. A lo mejor van a ser doctores o abogados o carpinteros y van a tener dinero o yo no sé. Y eso va a ser secundario. Pero lo más importante es que tú vas a decir, wow, mi nieto, mi bisnieto va a la iglesia, se goza con Dios, lee la palabra, sabe, me enseña. Porque ¿sabes algo, hermano? Porque en ti y en mí está la simiente que es Jesucristo, la simiente de bendición para traer bendición a nuestra descendencia. Y alguien aquí puede estar pensando tal vez diciendo, hermano, no, fíjese que nosotros nos entregamos al Señor ya grandes o ya cuando estábamos en otra etapa y mis hijos o mis hijas se desviaron y ahora no están en Cristo. Escúchame, tú tienes al Señor y tus hijos son bendecidos en ti. Y tú puedes orar por ellos y ministrar al Señor y decirle al Señor, Señor, que mi descendencia de bendición alcance la vida de mis hijos que hoy en día están apartados de ti o están alejados de ti o no te conocen. Amén. Dios lo puede hacer, ¿sí o no, hermano? Dios puede tocar y Dios puede cambiar corazones. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar.